Señor Lobo, adelante. Bueno, verano también muy movido en su ámbito, así que adelante, adelante con Conexión con Bruselas. Efectivamente, hola Gallello y compañeros y compañeras. Antes de empezar con mi sección, solo quería hacer una pequeña reflexión sobre la entrevista que hemos tenido con Igea y Eraitona. Que cuando estamos fuera, muchas veces la verdad que los que vivimos fuera y somos españoles sufrimos un poco las tropelías de un país que no nos suele dar muchas alegrías y que a veces nos avergüenza de ser españoles y ahora es un poco lo contrario, cuando escuchas a Putellas y a Paredes intervenir con la propiedad y el carisma y la contundencia con la que lo hacen, te reconcilia un poco y te genera cierto orgullo eh, ser español y decir, bueno, pues estas mujeres también me representan y tengo una pizca de orgullo de ser español y que sea representado por mujeres así. De hecho, Señor Lobo, solo una apreciación. ¿Tiene algo que ver con ese orgullo recuperado la camiseta que llevas hoy? por supuesto, Clapton va a ser a partir de hoy mi camisa. De ahora en adelante me alegro que se haya fijado. Ya nos hablaréis de este fantástico club de Londres, pero bueno, eso ya lo dejo para los expertos en deporte. Y tenía, Eh, perdón, tenía un cantante, ¿no? De Eric, nombre Eric. Eric, ¿no? Venga. bueno, esto es un amigo, de hecho, de dos amigos que viven en Alemania, a los que quiero mucho y bueno, va a ser un poco lo que voy a llevar, Ignacio Inque, si nos están escuchando, y es lo que voy a llevar a partir de ahora, ya nos contarán la historia de este club, probablemente algún día Egea y Eraitona. Bueno, pues vamos a hablar un poco otra vez, de los temas europeos, de lo que ha ido ocurriendo. Eh, Vamos a hablar primero del conflicto de Ucrania y de lo que está generando. Ya hablamos en abril de el conflicto que había generado en Polonia y en ciertos países del este la entrada de grano de Ucrania y cómo ese hermanos eslavos se había convertido en un proteccionismo eh, pidiéndole a la Comisión Europea que impidiera la entrada de grano porque está afectando mucho a los agricultores polacos, eslovacos, húngaros y demás. La Unión Europea en abril respondió, como ya contamos, con unas medidas excepcionales que impedían la entrada de grano ucraniano a Europa para que no compitiera con el precio del grano de estos países europeos y por lo tanto no afectar a los agricultores de la Unión Europea. Pero esta medida excepcional se ha levantado recientemente, la semana pasada, y Polonia, y Hungría y Checoslovaquia han decidido mantener su prohibición a la entrada de grano. Eso va a generar conflictos a nivel de la Organización Mundial de Comercio, es una medida ilegal, pero nos hace preguntarnos por qué. El por qué, sobre todo en Polonia, es porque hay un partido en el gobierno que se llama Ley y Justicia, el PiS, el PIS, famoso polaco que lleva muchos años en el gobierno. Hay elecciones en Polonia el 15 de octubre y el mayor granero de votos de este partido de ultraderecha está en el campo. Es un partido abiertamente homófobo, ultraconservador y muy arraigado en las zonas rurales, no así en las ciudades, que muchas veces tenemos esta distorsión en la percepción de Polonia. En las ciudades hay una parte de la población bastante progresista, pero es el campo que es bastante amplio, que sostiene esas medidas mmm, más bien conservadoras del gobierno del PiS. Y en estas elecciones hay una amenaza más a la derecha que se llama Confederación, que es un partido ya de extrema derecha racista y homófobo, y el PiS, para competir con ellos, ha establecido esta medida que, desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, puede ser ilegal, pero nos indica un poco que esa solidaridad entre países eslavos, tan cacareada a los primeros meses de la guerra, una vez que afecta a sus intereses económicos y a la supuesta solidaridad, pues hace que se diluya esa amistad entre países eslavos. Este es un tema a ver, es una evolución a ver, un conflicto en el este, entre los países del este de Hungría, Checoslovaquia, bueno, República Checa y Polonia para con Hungría, para con Ucrania, que vamos a ver cómo evoluciona porque está generando mucha tensión a nivel de las instituciones. Otro punto más de política nacional, pero que ha tenido repercusiones en la Unión Europea, es el tema lingüístico. Sabemos que si
investidura del señor Feijóo fracasa la semana que viene, hay posibilidades de un gobierno del PSOE con partidos independentistas catalanes, vascos y gallegos, independentistas y nacionalistas, en el que el tema lingüístico ha sido fundamental. Esto quizás pasó sin pena ni gloria a nivel español, porque no solo en el Congreso se ha permitido el uso de lenguas cooficiales, afortunadamente, y ya estábamos tardando, sino que el PSOE en la Comisión de Asuntos Generales del Consejo, el 17 de agosto, planteó la posibilidad de utilizar las 3 lenguas cooficiales en España junto con el castellano, el euskera, el catalán y el gallego, de forma oficial en la Unión Europea. Lo que pasa es que lo hicieron, fue una propuesta muy rápida. Se proponía que en el mismo consejo, en la misma reunión, se planteara la propuesta, se hiciera una opinión y se adoptara. Esto tiene un carácter de urgencia que el resto de Estados miembros no lo entendieron y dijeron que, bueno, que no se oponían, pero que se necesitaba un poco de tiempo, un poco de perspectiva para tomar una decisión de este calado. Esto nos indica un poco que el PSOE lleva ya tiempo negociando con Junts, con Esquerra Republicana, con el PNV, con el bloque, pero sobre todo con los partidos catalanes, y de ahí la urgencia y por lo menos la necesidad de mostrar una señal que sabía que no iba a cristalizar en una decisión a nivel del Consejo de aprobar estas lenguas oficialmente, pero que daba una señal de decisión para con sus futuros socios de gobierno. Al final, el PSOE ha dicho que propone priorizar primero el uso del catalán sobre el vasco y el gallego y con una serie de periodos transitorios. Esto ha enfadado mucho a los partidos nacionalistas independentistas vascos y gallego. Vamos a ver en qué se resuelve este entuerto, pero va a ser interesante ver si estas lenguas cooficiales finalmente formarán parte del acervo lingüístico de las instituciones. Y por último, vamos a hablar de una investigación que ha comenzado en el Parlamento Europeo el 20 de septiembre y que enlaza muy bien con Manuel Rico, el periodista que vamos a entrevistar hoy, el que nos va a contar mucho sobre el famoso caso del protocolo de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Ayuso. Y todo empezó en diciembre cuando Miguel Urbán, de Podemos, el sector anticapitalista, invitó a Marea de Residencias al Parlamento Europeo para contar su caso ante los europarlamentarios. Ha estado trabajando mucho Miguel Urbán para que en la Comisión de Peticiones, es una comisión en el Parlamento Europeo donde se escuchan las quejas de los ciudadanos, se pudiera escuchar a los representantes de la Marea de Residencias. Y así ha sido. El 20 de septiembre ha habido una comisión de peticiones en las que representantes de las mareas de residencias han podido exponer sus casos, las tropelías que la Comunidad de Madrid cometió con los residentes, con las personas mayores que desafortunadamente murieron sin atención sanitaria. Y han empujado para que se inicie una investigación por parte del Parlamento Europeo. Una investigación comienza con una misión de observación a la Comunidad Autónoma de Madrid por parte de unos europarlamentarios, que al final ha salido, es decir, la investigación está en marcha, pero ha encontrado la oposición de Vox y del PP. No sé si os acordáis de Dolors Montserrat, que fue parlamentaria del Parlamento Español, fue creo que portavoz del Partido Popular, y ella decía que no podía ser, que una misión no podía ser porque en el 2023 ya estaban todas asignadas, en el 2024 es año de elecciones y no puede haber misiones. Vox dijo directamente que eso era competencia del Estado y que era todo culpa del Estado durante la pandemia, pero afortunadamente el Partido Liberal, los Verdes y Socialistas votaron a favor de esta misión y es el inicio de una investigación que comenzará con una misión de observación, una fecha a fijar, pero que ya adquiere esto un cariz europeo y la Comunidad Autónoma de Madrid tendrá que responder a las inquisiciones de esta comisión de investigación y esta misión de observación conducida por el Parlamento Europeo. Y con esto concluyo un poco los 3 temas fundamentales que ha habido en esta Semana Europea y que enlazan un poco con el invitado que tenemos hoy.